Bueno, hoy mi grupo va a presentar el trabajo final de deporte y política. A continuación, hablaremos de todos los casos de racismo desde el año 2010 hasta la actualidad. Comenzando en el año 2011, el jugador brasilero Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid, fue víctima de racismo cuando le arrojaron bananas en el campo de juego, cuando jugaba para el equipo ruso Anshi. Esto ocurrió en dos ocasiones. En la segunda ocasión optó por abandonar el campo de juego antes del término del encuentro. Esto ocurrió en junio en un partido como visitante contra Krylia Sovetov Samara. Roberto Carlos recibió un pase del portero y estaba a punto de pasarlo cuando un plátano fue lanzado al campo, cayendo cerca de él. El brasileño de 38 años lo recogió y lo lanzó por la banda, abandonando el campo antes del pitido final y levantando dos dedos hacia la grada, lo que indica que era la segunda vez que el jugador pasaba por algo similar en tierras rusas. La primera fue en marzo. Bueno, ahora hablando del segundo caso, este fue un caso más conocido, donde Luis Suárez, posiblemente reconocido como el mejor delantero de la última década, fue acusado de racismo por Patrice Evra, histórico lateral de la selección francesa. Esto acontece en un partido del Premier League ante el Liverpool y el Manchester United el 15 de octubre del 2011, donde se le acusa al delantero uruguayo de llamar negro al lateral más de 7 veces. En la última, Evra amenazó con darle un golpe en el rostro si continuaba con la agresión, donde Suárez respondió: "No hablo con negros". Posteriormente, se incitó un juicio contra Suárez y el tribunal falló a favor de Patrice Evra y Luis Suárez fue suspendido 8 partidos y multado con 40.000 euros. Tras ser declarado culpable de insultar a Evra, este caso también algo conocido data del año 2014, donde Dani Alves, lateral brasileño del FC Barcelona, jugaba un partido de liga contra el Villarreal. En una de esas, él se acerca a patear y se encuentra con un plátano que un aficionado del rival había tirado. Antes de tirar el córner, el lateral brasileño, al notar ello, procede a comerse la banana. Posteriormente, el club Villarreal recibió una multa por actos discriminatorios y el club, en un acto ejemplar, expulsó al hincha de los partidos posteriormente de por vida. Lo que quiere decir que este hincha xenófobo ya no podrá asistir nunca más a los partidos de su equipo. Bueno, quizá el caso más recordado y el más controversial en los últimos tiempos es el de Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, que juega en el club desde el 2018 y desde ahí ya es víctima de racismo. De los 7 años que lleva en el club blanco, ha sido víctima de racismo hasta en 16 ocasiones. La primera de ellas en el 2018, donde él mismo afirmó que desde ya sufría insultos desde las gradas. En estos años, varios equipos de la liga como Mallorca, Barcelona, Valencia, etcétera, han expresado su desprecio con cánticos racistas en contra del jugador del Real Madrid. Uno de ellos sucedió en el 2023, cuando en la cancha del Mestalla, donde juega de local, el Valencia se tuvo que detener un partido cuando aún no acababa el tiempo de juego por los constantes insultos racistas en contra de Vinicius. Posteriormente, unos años después, 3 aficionados acusaron de insultar a Vini con cánticos racistas. Fueron sancionados con 8 meses de prisión y 2 años de prohibición de entrar a estadios, una sanción ejemplar que se da gracias a la denuncia realizada por la liga. Otro caso similar se dio en el Ramón Sánchez Pizjuán, estadio donde hace de local el club Sevilla, donde en un partido contra el Real Madrid, un aficionado coronado identificado y rápidamente expulsado cuando se detectó que estaba realizando gestos racistas hacia el jugador madrileño. Haciendo alusiones a un mono, posteriormente, el Sevilla declaró que el miembro fue detectado y rápidamente retirado de las gradas. Se aplaude la rápida intervención y buen manejo de la situación del club. Así como estos, hay muchos más casos de racismo en contra de este jugador. Y parece ser una problemática que no tiene fin. Ahora vamos a hablar de la teoría masculinidad hegemónica. Según la lectura,
de masculinidad hegemónica, deporte y actividad física, escrito por Badilla Herraiz, Hernández y Sancho, de 2010, la masculinidad hegemónica es el modelo dominante de ser hombre, que se impone socialmente a través de la fuerza, la agresividad, la competitividad, el control emocional, la heterosexualidad obligatoria y la superioridad sobre otros cuerpos, considerados débiles o diferentes. Es por ello que los insultos racistas como mono, negro, moro, etc., funcionan como mecanismos de dominación simbólica, para colocar al jugador racializado en una posición inferior, exactamente como describe la masculinidad hegemónica cuando necesita humillar al otro para reafirmar su poder. Entonces, desde la perspectiva de ellos, los gritos de mono hacia Vinicius u otros jugadores no solo se trata de racismo, sino que es una forma de castigo simbólico por desafiar el orden hegemónico siendo un jugador negro, exitoso, desafiante y protagonista. Por ello, para esas personas el racismo nace cuando la masculinidad se cruza con la religión, la nacionalidad y la raza, y esto forma masculinidades subordinadas. Cuando a un jugador de tez oscura, por ejemplo, se le grita insultos xenófobos, con esto se intenta quitar humanidad y bajar su valor social. Acá en Perú también hay varios ejemplos de racismo. Uno de ellos es el caso del Pana Tejada, que sufrió de insultos racistas en varias canchas del Perú. La lectura de racismo y deporte peruano acá menciona que esta es una de las problemáticas más grandes a nivel mundial y en España también. Según la lectura de Pulgar, el deporte y sobre todo el fútbol, por su gran llegada, es un vehículo de desarrollo humano, integración social, construcción de paz, capaz de, en este caso, generar sentido de pertenencia, fortalecer la convivencia, promover valores ciudadanos y reducir la violencia social cuando se aplica con intencionalidad pedagógica. Esta es la visión del deporte como integración social. Bueno, también el fútbol como fenómeno social puede unir o dividir, como podemos ver a continuación. El fútbol en la población es un arma de doble filo. Puede unir a la sociedad, fortalecer vínculos familiares, mover vínculos colectivos. Sin embargo, si se le da un mal uso, puede incitar a la violencia o a la división social y la exclusión intercultural en caso de no estar correctamente regulado. Esto explica perfectamente el racismo en los estadios de fútbol. No es un hecho aislado, sino que se convierte en un fenómeno social colectivo por su viralidad, y cuando suceden actos racistas en las tribunas del fútbol, pasa a ser un vehículo de unión a un vehículo de odio colectivo. Por ello, en España, por ejemplo, los insultos a Vinicius provocaron protestas internacionales y ruptura de la imagen del fútbol como espacio inclusivo. Bueno, ahora intención pedagógica del deporte. El deporte solo genera efectos positivos si existe una metodología educativa intencional basada en reglas de convivencia, reflexión, solución pacífica de conflictos y formación en valores. Según la lectura de Pulgar, el deporte, especialmente el fútbol, constituye un poderoso vehículo de desarrollo humano, inclusión social y construcción de paz, en la medida que promueve la convivencia, el trabajo en equipo, la resolución pacífica de conflictos y el sentido de pertenencia comunitaria. Sin embargo, los casos reiterados de racismo en el fútbol profesional, como los sufridos por Vinicius Junior en España, Balotelli en Italia, o jugadores afrodescendientes en el fútbol peruano, por ejemplo, evidencia una profunda distorsión de este ideal, ya que el estadio deja de ser un espacio de integración para convertirse en un espacio de exclusión, violencia simbólica y deshumanización racial. De este modo, el racismo no solo vulnera derechos fundamentales, sino que anula la función social positiva que el deporte debería cumplir dentro de la sociedad. Ahora, unas ideas de cómo combatir el racismo tal como indica la FIFA. Hay 5 pilares importantes que esta estrategia ellos plantean para combatir el racismo. Primero, está dividida en 5 partes: la comunicación, la educación, la reglamentación, el control y sanciones, trabajo de red y colaboración. En este código disciplinario de la FIFA dice que no hay cabida para ningún tipo de racismo y cualquier tipo de acción discriminatoria será sancionada severamente. El fútbol europeo está unido detrás del mensaje contra la discriminación. La campaña No al Racismo de la UEFA resalta la resolución contra el racismo adoptada en el Congreso de la UEFA en mayo de 2013.
Cuando todas las federaciones miembros de la UEFA se comprometieron a intensificar sus esfuerzos para eliminar el racismo del fútbol e imponer sanciones más estrictas para los comportamientos racistas, la resolución incluye el animar a los árbitros a detener, suspender e incluso abandonar un partido si se producen incidentes racistas. También la imposición de sanciones de 10 partidos a cualquier jugador o miembro de un equipo encontrado culpable de conducta racial y los cierres del estadio. Si los jugadores fueron recurrentes en sus comportamientos racistas, además, el reglamento disciplinario de la UEFA también se ha revisado para incluir sanciones más severas contra el racismo. El racismo en el fútbol no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural. A partir de los casos analizados, se concluye que el racismo corresponde a una lógica social profundamente arraigada, donde el estadio convierte en un estadio de reproducción de desigualdades, exclusión y violencia simbólica. Esto confirma lo desarrollado por la teoría de la masculinidad hegemónica, que utiliza la humillación como mecanismo de dominación. En el estadio funciona como un espacio donde la violencia racial se normaliza. Tal como explican las lecturas, el deporte puede actuar como escenario de socialización positiva o negativa. En los casos de racismo, se observa que el fútbol ha sido utilizado como un espacio donde el anonimato colectivo protege al agresor y legitimiza conductas discriminatorias que no serían aceptadas en otros ámbitos sociales. Otro punto, el racismo anula la función social positiva del deporte. Según el enfoque del deporte como vehículo de desarrollo e inclusión social, el fútbol debería promover integración, convivencia. Sin embargo, los insultos racistas destruyen estos principios, convirtiendo al deporte en un instrumento de exclusión y vulneración de derechos fundamentales. Las sanciones deportivas por sí solas son insuficientes. Si bien en los últimos años se han impuesto multas, cierres de tribunas, incluso condenas penales, los casos continúan repitiéndose. Esto demuestra que el problema no se soluciona únicamente con castigos, sino que requiere una estrategia educativa, cultural y social profunda, dirigida a los hinchas, clubes y dirigentes. Otro punto, el racismo genera daños psicológicos, sociales y profesionales en los jugadores. Las víctimas las víctimas no solo sufren en los partidos, sino también en su vida pública, sino también afectación de su dignidad, identidad, salud mental y desempeño profesional. En muchos casos los jugadores han manifestado sentimientos de soledad, miedo, frustración, incluso deseos de abandonar la competencia. Las conclusiones que nosotros planteamos es que el racismo en el deporte es algo que no se debe tomar a la ligera, es algo que las organizaciones como la FIFA o la UEFA deben darle mucho énfasis y tratar de controlar en mayor medida todo esto para que el fútbol sea lo que hemos repetido en todo este trabajo, un lugar de inclusión donde tanto hombres como mujeres, como personas transgénero o cualquier tipo de persona que sea humana, tiene dignidad, tiene respeto y valores y puede practicar el fútbol y no necesita pasar por estos procesos racistas. Da igual tu color de piel, eres negro, blanco. Lo importante es generar un ambiente de inclusión donde todos podamos practicar este deporte que es muy bonito y une a mucha gente. Bueno, gracias.